docente, activista de la disidencia sexual y performer. Su trabajo teórico y poético se sitúa en el cruce entre prácticas pedagógicas feministas y queer y prácticas artísticas, interrogando las escrituras y los cuerpos en las situaciones de desaprendizaje. Actualmente coordina talleres de escritura en los que el cuerpo se vuelve experiencia sísmica de la pregunta. Muchas gracias, Val, por este espacio, por estar acá con nosotros. Te paso la palabra y bueno, muchas gracias a todos también por asistir a este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, buen día a todos. Y agradecer el espacio para poder compartir esto que vengo trabajando como una hipótesis especulativa, que es la escritura como práctica de desgobierno ficcional. Y empezar, digamos, por una suerte de otra presentación que a mí me gusta porque de algún modo hay ciertos imaginarios que se le pegan a ciertas identidades y como me interesa introducir algunas variaciones o como mini disputas con los lugares más transitados, como acompañar con otras imágenes esos sitios de prácticas con los que una se identifica. Entonces, más que escritora, me interesa pensarme como una obrera sensorial en el desarmadero de la lengua, más que activista feminista y de la disidencia sexual. Me gusta pensarme como una maestra de desvíos y opacidades, más que docente, como una experimentadora escénica de una poética pedagógica, más que teórica, como una practicante de curiosidades y trabajadora del extrañamiento del saber, más que artista, como una paria creativa que arriesga metodologías de lo inesperado como modos de estar juntos, y más que investigadora, como una gimnasta de obsesiones que vuelven sexy las preguntas como estados de imaginación permanente. Entonces la charla de hoy consiste en poder contar un poco esto que doy en llamar la escritura como prácticas de desgobierno ficcional, acercar algunas intuiciones y algunos recorridos, aproximar algunas ideas a esta hipótesis especulativa, como decía antes, con la que vengo trabajando en espacios de formación, conceptualizando la práctica de escritura de este modo y cómo puede alterar los regímenes escriturales de la academia. La escritura como práctica de desgobierno ficcional podría ser pensada como un sabotaje de las leyes institucionales del escribir, pero fundamentalmente me interesa pensarla como un ensanchamiento de sus posibilidades creativas, investigativas y de instauración de mundos, de creación de otros relatos y otras imaginaciones. La escritura desde su capacidad de hacer existir más que decir lo que existe, porque las historias que contamos son las que aceptamos vivir, por lo cual precisamos otras historias y otros modos de escribirlas. Entonces, primero quisiera comentar cuál es mi propia relación con la escritura, cómo una misma se relaciona con la propia materialidad con la que trabaja, la que se entrega. Entonces, mi relación con la escritura es apasionada porque me invade una suerte de inflamación corporal inusitada, una anomalía cardíaca cuando me pongo en contacto con la escritura como experiencia poética y teórica. Es problemática porque siempre estoy en disputa con las palabras, con los usos y encadenamientos obligatorios de las palabras. Esa materia sensible con la que trabajo no implica una relación pacífica y armoniosa, sino más bien una relación de conflicto, de convulsión y perturbación. Una relación erótica porque me calienta escribir, me seduce la escritura como experiencia promiscua de relación con múltiples voces, cuerpos, tiempos y genealogías. Yo digo que es un modo de seducción diferida, como un anacronismo sexy. Es una relación misteriosa porque siempre hay un grado de enigma y opacidad en lo que moviliza esa relación con las palabras, en las inesperadas orientaciones que toma, porque nunca se sabe a dónde nos lleva. Y vital, aunque podría decir que vivificante, desde una incitación a una relación intensa con lo vivo, que también es con lo muerto, con los restos, con las ruinas. Entonces, volviendo a la práctica de escritura como desgobierno ficcional, me interesa reponer la noción de práctica
en el hacer escritural, ese algo que se hace, que moviliza relaciones entre cuerpo y lenguaje. Y para mí práctica trae esa dimensión productiva, ¿no? De ese hacer como una suerte de artesanalidad en el juego con las palabras, como un ejercicio corporal de disponibilidades afectivas e intelectuales. Porque si pensar es una acción material, este pensar se arma con palabras. En ese sentido, bueno, mi propia relación con la escritura se arma en un conjunto de prácticas, prácticas pedagógicas, prácticas teóricas, prácticas activistas, transfeministas y queer, prácticas sexuales, prácticas poéticas y prácticas performáticas. Prácticas que se vinculan a modos desacademizados de escribir. Y cuando digo desacademizado, no significa no teórico ni en contra de la academia, justamente me provocan y convocan las experiencias teóricas a través de la escritura, solo que se desvían de los modos más estandarizados de los regímenes académicos, ¿no? Este escribir en los bordes institucionales fue una especie de desaprendizaje de ciertas disposiciones atencionales y perceptivas que hacen colapsar la imaginación más indómita y sus gramáticas desencarnadas, ¿no? En las que se borronean los deseos que impulsan las creaciones e investigaciones, autoinvisibilizando al sujeto de la enunciación, a quien escribe, ¿no? Con una temperatura poco amable para los hallazgos insólitos y la confianza en la propia voz, que ya sabemos que la propia voz no es individual, sino una amalgama plural de lecturas, experiencias, vivencias, historias. Entonces, este escribir se fue haciendo a la intemperie de las lógicas institucionales. Y se suele pensar la escritura como un refugio ante la intemperie, y a mí me interesa pensar la intemperie como un refugio creativo, ¿no? A la inversa, como sometida, la escritura sometida a las inclemencias de la invención con sus vulnerabilidades y potencias que eso implica, ¿no? No como desprotección, sino como un campo de experimentación que hace del riesgo de no saber a dónde va su mayor excitación. En un textito que tengo, que escribí recientemente, que justamente retoma esta figura de la intemperie, que se llama El oficio de la intemperie, desorden y escritura, un poco interpelando que siempre la escritura vendría a ordenar, ¿no? Cosas, a ordenar el pensamiento, a ordenar la sensibilidad, a ordenar las emociones. Bueno, a mí me interesa empezar a pensar la escritura como aquello que viene a desordenar justamente eh, los lugares más hegemónicos. Hay un fragmentito que les quiero compartir. Dice, si el presente continúa siendo para muchos una intemperie, como lugar que se habita involuntariamente y que acrecienta la vulnerabilidad corporal y afectiva, también nos arroja el desafío paradójico de componer una intemperie que aloje el microgesto de la audacia política y el trance poético, que en su desacato a la ley del realismo textual haga colisionar los pactos de conformidad de la escritura y sus requisitos de higienización epidérmica. Entonces, me interesa a partir de esto, de la intemperie, traer una pregunta que aparece de manera recurrente para la gente que escribe, ¿no? ¿Pueden las palabras cambiar el mundo? Esto es una pregunta que aparece reiteradamente, por lo menos que a mí me la han hecho en varias ocasiones, y a mí me interesa más que responder esa pregunta como una suerte de esparcirla, ¿no? De esparcirla en otras preguntas, interrogarla, introducirle otras preguntas para desestabilizar la expectativa de como una respuesta monumentalista, heroica, épica. Sin sobreestimar ni subestimar el poder del lenguaje, ¿no? Esa capacidad performativa de hacer existir. Entonces, el pueden, lo podemos poner entre comillas, como una acción situada en ciertas circunstancias, ¿no? Las palabras pueden en ciertas circunstancias situadas.
las palabras como algo tangible, material, en tanto que organizan nuestro mundo y nuestros afectos, como formas de afectación, justamente, como ese archivo de normas, espectros, ruinas de futuros impensados o como oráculos retrospectivos, ¿no? Cambiar el mundo, y podemos pensarlo como cambiar como una acción micropolítica, ¿no? Como un giro subjetivo, una incidencia corporal, un accidente poético le podríamos llamar. Ese mundo, si lo pensamos en un mundo con minúsculas y pluralizado como algunos mundos, ¿no? Y poder pensar cuántas veces una palabra abrió horizontes insospechados en nuestra imaginación, cuántas veces una palabra clausuró irradiaciones subversivas, cuántas veces una palabra se hizo respiración urgente y deseante, cuántas veces una palabra fue derrumbe intempestivo para nuestra propia corporalidad o subjetividad. Entonces, vinculándolo a, nada, estamos en un espacio para pensar otras formas de la escritura académica. ¿Pueden las palabras cambiar las instituciones del saber? ¿Pueden, en este caso, pueden cambiar los modos más estandarizados de la escritura académica? Y de acá conecto a cómo comprendo las prácticas de escritura, ¿no? Porque para mí las prácticas de escritura son una constelación de prácticas, como una comunidad poética de haceres, como un tejido vivo y heurístico de gestos. Entonces, pienso la práctica de escritura como una práctica corporal, porque se hace con el cuerpo y a la vez hace cuerpo en el instante en que se escribe. La propia escritura crea al escribiente, o sea, el escribiente no preexiste a la escritura, sino que es la propia práctica de escritura que crea en esa praxis a quien escribe. Gloria Anzaldúa nos dice que escribir es un gesto del cuerpo. Ella dice, Gloria Anzaldúa, escritora chicana, feminista, lesbiana, dice, escribir no se trata de estar en tu cabeza, sino de estar en tu cuerpo. Entonces, podemos pensar que la escritura como práctica corporal implica un modo de reorganización somática. Y acá traigo también a otra escritora francesa, lesbiana, a Monique Wittig, y todo su trabajo en relación a la materialidad de la lengua, que habla de la acción plástica del lenguaje sobre los cuerpos, ¿no? Un poco como el lenguaje hace cuerpos. También me interesa pensar la práctica de escritura como una práctica política, y de acá, bueno, poder pensar el lenguaje como un territorio político, porque crea o destruye condiciones de posibilidad, vidas, deseos, ¿no? Entonces, como práctica política, organiza o desorganiza conceptual y sensiblemente el mundo. Y otra vez Anzaldúa. Ella dice que se trata de escribir, se trata de desorganizar la realidad consensual, ¿no? Aquello que se instituye como consenso de qué es lo real. Entonces la escritura trama procesos de conocimiento y desconocimiento, modos de saber y también modos de ignorar. Me interesa pensar la práctica de escritura como una práctica de escucha, ¿no? Y acá la lectura se presenta como una experimentación sensorial y política, y podemos pensar cómo nos acercamos a un texto, cuáles son los gestos que nos acercan a un texto, desandar un poco la pregunta que aparece rápidamente ante un texto, ¿qué entendiste? ¿No? Y abrirse a ¿qué imaginaste? Y cómo el entender como mera búsqueda de un sentido empobrece la experiencia sensorial de esa escucha, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos a la lectura? Una escucha que puede construir y cultivar una disponibilidad al asombro, que tantea las orientaciones de la atención, de nuestro tender hacia esas tendencias, como salir a buscar compañeros de aventura, ¿no? En esas lecturas. Un escuchar que nos muestra pistas para crear preguntas y volvernos investigadores e investigadoras de nuestros propios textos y escritura.
Octavia Butler, una escritora de ciencia ficción negra, decía que ella tenía una imaginación radiofónica, ¿no? Un tipo de imaginación que escucha. Porque se formó en un tiempo donde básicamente la radio era ese aparato, aparato imaginativo que permitía contar historias. Entonces, una escucha que nos permita a la vez detener el impulso moralizante, que es el juicio y la corrección que aparecen rápidamente ante los textos. También poder comprender la práctica de escritura como una práctica de poder. Cuando escribimos, ejercitamos el poder. En tanto, las palabras son microconfiguraciones del poder, son relaciones, son archivos que nos muestran los movimientos de los regímenes de poder. Las palabras contienen restos, retazos, borramientos, cadáveres, anhelos, historias, conflictos, deseos comunitarios, futuros no probados o fracasados, fuerzas de ocupación. ¿Cuáles son las fuerzas de ocupación de las palabras, no? También Ansaldúa decía que cada palabra es una prueba. Y Donna Haraway nos dice que las palabras operan como catálogos de posibilidades de existencia. También comprender las prácticas de escritura como una práctica sensible, porque organiza afectos, economías libidinales, sensibilidades colectivas, matrices sensoriales. Como práctica sensible propone un contacto con el mundo. La escritura nos permite explorar las micrografías del eros que habitan las palabras. Toda escritura, en este sentido, moviliza una política sexual, aunque no hable de sexo, porque trama relaciones entre sexo, norma y saber. De algún modo, toda escritura activa o desactiva modos de deseabilidad pública de los cuerpos, aunque no esté hablando de ello. No se trata tanto del tema, sino del modo en que se organizan las palabras. Foucault se preguntaba cómo es que una norma se hace deseable, ¿no? Y la escritura está involucrada con esas normas, es la efectuación de esas normas y por lo tanto también tiene la capacidad de transformación de esas normas. Otro modo en que me interesa pensar la escritura es como una práctica especulativa, porque pone en juego las imaginaciones posibles, la capacidad fabulatoria del lenguaje, y la escritura activa o puede activar la vocación poética del lenguaje más propensa a los desvíos y extravíos del sentido, a la proliferación de sentidos, puede rajunear o erosionar los clichés, ¿no? Esas frases fosilizadas que funcionan de manera común o de manera hegemónica, y puede sostener la opacidad como una torsión inmanente ante los usos instrumentales de la lengua. También pensar la práctica de escritura como una práctica espiritual, en términos no religiosos, sino en términos espirituales, en términos de un ejercicio de autoconocimiento o desconocimiento de sí, de conexión con otros seres, comunidades o mundos más allá de lo humano, ¿no? Y por último, también pensar la práctica de escritura como una práctica artística, aunque no se piense mucho la escritura, digamos, cuando se mencionan las prácticas artísticas, la escritura no suele aparecer mucho en esos términos, pero bueno, sus vectores de creatividad, conflicto y perturbación sensorial y conceptual permiten introducir variaciones en las formas de vida. Es así que la escritura es campo de experimentación, más que de representación, ilustración, comunicación, reflejo, ¿no? Y acá podemos pensar muchas veces esos gestos que aparecen, ay, bueno, ¿cómo bajo esto que estoy pensando a la escritura, ¿no? Esto como esta suerte de bajar y poder pensar otras imágenes de la escritura que sea estar al ras en términos de este campo de experimentación, ¿no? O de habitar la escritura y de dejarse llevar. Y considerándola como experiencia del hacer, la pregunta que más me interesa compartir con ustedes no es tanto qué es la escritura, ¿no? Sino qué puede llegar a ser otra relación con la escritura.
una suerte de desaprender esa relación instrumental con la escritura que construimos, ¿no? En nuestras formas más escolarizadas o más institucionalizadas, como esas sintaxis anestesiantes en el uso de las palabras. Y en particular me interesa desarmar ese dualismo que se arma en las prácticas de investigación o creación, de primero investigo y después escribo, ¿no? Poder sacudir ese binarismo o esa suerte de progresión lógica, considerando que mientras se escribe, se investiga. Se investiga cuando nos damos una lengua para hacer existir esa indagación. Entonces, volviendo a la escritura como práctica de desgobierno ficcional, es una hipótesis que emerge muy precariamente en el año 2021, cuando me propusieron participar en un seminario de escritura en el programa de posgrados en prácticas artísticas contemporáneas de la UNSAM, a cargo de Marie Bardet, que entiendo que hay estudiantes acá de ella, que les propuso participar de la charla, que luego pasaba a ser maestría en el 2023. Y entonces cuando se arma un programa, conlleva un sinfín de deseos, ilusiones, ¿no? Muchas intuiciones, un cúmulo de preguntas y algunas poquitas certezas. Bueno, y armando ese programa para el seminario se me ocurrió emplear esa formulación, la escritura como práctica de gobierno ficcional. Y que esa hipótesis fue tomando espesor en los talleres de escritura de esa maestría, ¿no? Que son como genuinos espacios de experimentación pedagógica y metodológica, y también en otros espacios formativos. Y esto considerando que la escritura ha sido un instrumento de poder para gobernar cuerpos, sexualidades, pueblos, deseos, instituciones, ¿no? Está marcada por una suerte de exclusividad intelectual y cierto privilegio de clase, y por un imaginario colonial que gobierna la escritura, que ha dejado heridas y cicatrices, ¿no? En nuestras escrituras. Y con esa hipótesis del desgobierno ficcional me interesaba apuntar a desbinarizar, descolonizar, desacralizar, desaprender, desolemnizar, desautomatizar y desjerarquizar las prácticas escriturales. ¿Se escucha bien o...? ¿Sí? Se escucha bien, pero hay como un pequeño ruidito, me parece que de la fricción del cable. Del cable. Pero igual se te escucha bien. Bien. Entonces, bueno, insistir en esto de la pregunta, ¿qué puede llegar a ser otra relación con la escritura? Soy bastante insistente en eso. Y haciendo una breve genealogía de esta hipótesis, ¿no? O sea, que me sirvió esta charla para poder pensarla, golpea el collar, me saco el collar, así vamos a... Dicen que, así que, para que se escuche mejor. Vamos a ver si ahí se escucha mejor. Bueno, haciendo una breve genealogía que me sirvió esta charla para poder pensar, bueno, me preguntaba cuándo empecé a usar este concepto de desgobierno, ¿no? Entonces, reponer el recorrido de cómo llegamos a una idea, a un concepto, a una práctica, es trazar los movimientos del pensamiento y reconocer esa comunidad con la que pensamos, experimentamos, ¿no? Y no meramente una cita de autoridad o un hallazgo bibliográfico. Poder preguntarnos con qué nos rozamos, cómo fue pensado, cómo hacemos lo que hacemos, qué lengua nos damos para contar lo que hacemos, como nuestros merodeos, dar cuenta de nuestros merodeos y flirteos. Me parece importante como gesto descolonizador, de cierto modo de hacer académico y también artístico, ¿no? Que busca la novedad constante a costa de la desmemoria de los procesos colectivos. Entonces, bueno, ¿dónde me encontré con esta idea o intuición de desgobierno? Y bueno, en el 2016, en un texto que hice para acompañar como epílogo el libro de Alberto Beto Canseco, que es una marica compañera de pensamiento y activismo prosexo,
un teórico queer de Córdoba, que siempre nos compartimos preguntas y escrituras, y su libro se llama Eroticidades precarias, la ontología corporal de Judith Butler, y me invita a hacer el texto final de ese libro, y él usa mucho la palabra desgobierno en ese libro, incluso el epílogo le di en llamar indicios cartográficos para el desgobierno erótico de sí. Y él usa el término desgobierno referido a las formas de desgobierno sexual que habilita la crítica en términos de autopoiesis. Pequeño fragmento del veto que me interesa traerlo. Dice, si deseo y cuerpo son producidos como resultado de las normas de reconocimiento que atan al cuerpo a su propia subjetividad y la posibilidad del deseo de desvincularse a determinadas normas para vincularse a otras de manera inevitable, constituye una oportunidad para formular tácticas de desgobierno. Y lo interesante es que este desgobierno que trae supone el reconocimiento de que nunca estamos desujetados completamente del mundo de normas sexuales, ya que habitamos un contexto espacio-temporal donde el lugar de lo erótico y lo sexual ocupa un lugar importante. Entonces la propuesta consiste en buscar posibilidades menos restrictivas de las normas, más que pensar un paraíso sin normas. Y es así que entonces la práctica de escritura como desgobierno ficcional está íntimamente vinculada a la crítica sexual, ¿no? Como una suerte de operación de queerización de la escritura. Entonces ahí empiezo a probar con el término desgobierno escritural, para un taller en el 2017, para un equipo de investigación de la Universidad de Cuyo, que llamé Incisiones Poéticas Feministas, taller para el desgobierno escritural. Era un grupo que estaba repensando la escritura académica, y después de probarlo en otros espacios formativos, bueno, ya para el programa de posgrado de prácticas artísticas contemporáneas en el 2021, ahí aparece la escritura como práctica de desgobierno ficcional, incorporando lo ficcional a esa figuración, ¿no? Lo ficcional como una política de la lengua en clave de desobediencia epistémica y de una poética del nombrar que interroga los protocolos del conocimiento autorizado y los regímenes del decir reglamentado, ¿no? La práctica de escritura como desgobierno ficcional no como algo dado o como un atributo que tienen que tener los textos, sino como un estremecimiento que le acontece al cuerpo de la lengua, de la letra, al lenguaje, al silencio, cuando se atraviesan los límites de la inteligibilidad de lo decible y se trastorna la estabilidad de lo pensable, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, el programa tiene como una frase, y que incluso se repiten en algunos de mis textos, dice, para romper con el consenso del miedo y la obediencia hay que romper los pactos de escritura y escucha. Y en estos pactos que se rompen, se encuentra la posibilidad del desgobierno entre ficción y realidad, ¿no? Rehusando esa división dicotómica de la metafísica tradicional que divide entre ficción y realidad, o, digamos, considerar la ficción como lo opuesto a la realidad. Y justamente incorporo lo ficcional cuando me encuentro con un libro de ensayos de Úrsula Le Guin, la escritora feminista de ciencia ficción, un libro de ensayos que se llama Contar es escuchar, en el que nos da a pensar que la ficción es la imaginación que organiza la experiencia. Y de allí poder pensar la ficción no como un género literario o creativo en particular, sino como una racionalidad, ¿no? En palabras de Andrea Soto Calderón, que es una filósofa que tiene un libro que se llama Imaginación Material, ¿no? La ficción como un dispositivo de disposición, un dispositivo como esa máquina que hace ver, que hace hablar, que hace sentir. La ficción como esa racionalidad, como una lógica a partir de la cual se entiende el desarrollo de las acciones, el agenciamiento de los acontecimientos. Entonces, de lo que se trata es de producir un desajuste en esa lógica, en esos relatos que componen relaciones de saber y no saber.
ahí Soto Calderón dice que el desarreglo del orden ficcional es una puesta en obra del disenso, ¿no? De ese orden inteligible o narrativo del mundo que es guiado por la lógica aristotélica, esa narrativa aristotélica que propone la introducción, nudo y desenlace, ¿no? Entonces la ficción consiste en formas de alterar un régimen de sensibilidad, en modos de producción de formas de vida, y lo que busca es ensanchar el campo de lo posible trayendo lo improbable. Es como un desvío de los gestos en que se han formado nuestros hábitos, otro modo de multiplicar los modos de la palabra. Y de algún modo es volver una palabra una molestia para eso que se instituye como el orden de la realidad, ¿no? Que la realidad es un orden ficcional en tanto su matriz narrativa es un operador del statu quo. Entonces la ficción en esta hipótesis de escritura no es lo opuesto a lo real, sino justamente un método imaginativo para ampliar posibilidades. Y la imaginación, lo interesante que tiene es que no es tuya ni mía, sino está entre, ¿no? Tiene esa condición impersonal de la imaginación. Y también me interesa traer a J. Mombasa, una bicha no binaria, artista, que tiene un ensayo eh, que se llama Rumbo a una redistribución de la violencia desobediente de género y anticolonial, porque nutre este modo de entender la ficción al diferenciar entre las ficciones de poder y el poder de las ficciones, ¿no? Dice que el poder actúa por ficciones que no son solamente transcriptas, sino que están físicamente en el engranaje de la producción del mundo. Entonces, la justicia, la policía, la democracia, la medicina, el saber científico son las ficciones de poder que se adjudican el monopolio de la violencia. Y a su vez, partiendo de la premisa de que no podemos construir lo que no podemos imaginar, de modo que todo lo que está construido fue primero imaginado, es ahí donde reside el poder insospechado de las ficciones, ¿no? Y en este sentido, en este poder de las ficciones, reside la posibilidad de desarticular ese monopolio de la violencia, y la escritura es una de las prácticas que puede contribuir a ese propósito. Ahora, ¿para qué todo esto, no? Entonces, ¿qué sería la escritura como práctica de gobierno ficcional? Y es una hipótesis que nunca se define, ¿no? A lo largo de ese espacio formativo, porque rehúye la definición, pero es como una brújula intramuscular de toda una performance escritural, ¿no? Y digo performance escritural trayendo algunas cosas de Eleonora Fabiao cuando piensa lo precario en relación a la performance, ¿no? En tanto la performance vincula tiempo y materia, poniendo en suspenso lo establecido, desarmando convenciones, inventando posibilidades de encuentro y modos de moverse. Como diría María Negroni, que es una de las autoras que sigue el programa o esta hipótesis de gobierno ficcional, casi una apuesta a favor del desconcierto, ¿no? Entonces, esta hipótesis de la escritura como práctica de gobierno ficcional se trata de un movimiento que busca reinvestir la politicidad de las palabras como relaciones que organizan y desorganizan nuestros imaginarios, y a la vez como prácticas que hacen y deshacen cuerpos, ¿no? Un juego de provocaciones que intranquiliza permanentemente las reglas consensuadas de la lengua, la academia, el activismo, la pedagogía, ¿no? Un dispositivo de escucha, de atención, de acompañamiento, de seducción, de complicidad, de tensión, de empuje, de ternura, de suspensión, de estiramiento sensorial, de contacto y de desmoralización de la palabra. Una suerte de crear escribiendo para adentrarse en el descontrol de la escritura, ¿no? Si seguimos a Vincent Desprez, podríamos pensar que es como un dejarse instruir por el misterioso acontecimiento escritural en modo compinche, ¿no? Cultivando disposiciones atencionales como operadores técnicos de una sensibilidad dispuesto al riesgo de la palabra escrita. Entonces las prácticas de gobierno ficcional no son
sino que acontecen en la propia escritura, funcionan como una hipótesis especulativa de otras formas de relación con la escritura. Por eso no se sostiene en una definición, sino en los movimientos, ¿no? Y opera como una figuración que ensancha sus posibilidades inventivas con cada práctica de escritura que le hace lugar. Maggie Nilsson, que es una ensayista feminista yanqui, dice hacer de la palabra un lugar espacioso, ¿no? Donde poder moverse. Y de algún modo, bueno, esta práctica de escritura como de gobierno ficcional tiene que ver con eso, con poder hacer de la escritura un lugar donde moverse de manera espaciosa. Dos cositas más como para después abrir al espacio de preguntas. Uno es, en esta hipótesis me interesa que nos preguntemos por las decisiones de escritura, ¿no? En esta pregunta insistente, ¿qué puede llegar a ser otra relación con la escritura? ¿Qué lugar ocupan esas decisiones? Decisiones que son microdecisiones que tomamos en el uso y organización de las palabras. No estoy pensando la decisión como una forma soberana, racional, voluntaria y predeterminada de lo que se va a escribir, sino esas decisiones como esa disposición a que las cosas sucedan, a darse a lo inesperado, ¿no? Como siguiendo pálpitos, arrastres, insistencias, intuiciones, señales. Sacudirse un poco los mandatos de la inteligibilidad normativa. Esa disponibilidad a la escucha de lo impensable, de lo no controlable de la escritura como práctica ficcional. Entonces, en esa escucha, ¿qué escucho? ¿No? Cuando me pongo a escribir, ¿qué dejo de escuchar en esa experiencia? Escucho mis neurosis, mis mandatos, los imperativos morales del entender, escucho el pulso del caos, los fantasmas, las cicatrices de mi escritura, ¿no? Decisiones como esas muescas o hendiduras en los automatismos que abren al acontecimiento de la escritura como lo no programable, ¿no? Es como un tentarnos a nosotros mismos a seguir ciertas huellas y rastros para construir nuestra propia poética de la investigación, ¿no? Ese programa sensible que va secretando prácticas de relación y umbrales de variación. Y nada, y probando esta hipótesis en los distintos espacios formativos, este año, en el taller de escrituras de la maestría, nada, como incentivé a los estudiantes a que pudieran hipotetizar, bueno, a partir de considerar todas las prácticas por las cuales, las prácticas de escritura, por las cuales habían atravesado en el taller, ¿qué estaban pensando con esto de desgobierno ficcional, no? Porque claro, cuando el trabajo final es un poco poner en acción este desgobierno ficcional y ahí aparece, pero ¿dónde está la definición de esto? No, es que como es un concepto que se rehúya a la definición, es un poco pensar en todos esos movimientos por los cuales atravesaron, ¿no? Y me parece interesante porque trajeron imágenes para pensar esos movimientos y prácticas, ¿no? Que habían atravesado el taller, como una suerte de coreografía de esos movimientos impredecibles, ¿no? Entonces, algunas cositas que dijeron. Escrituras misceláneas que entran y salen de un género a otro, de una temática a otra con una intención exploratoria. Escribimos en minúscula. Esta imagen. Nos tiramos piedritas como quien tira piedras al río o a una enamorade para que abra la ventana. Remoloneamos. Nos dimos tiempo para ablandarnos, para mullir la escritura. Pensar cada letra como un ser imantado, que puede conjurar ideas imprecisas, lejanas, que puede atravesar lo que se preconcibe. Otra. Una escritura amorfa como un oleaje que trae pedazos de objetos perdidos.
una astilla en el pie. Otra dice, escribir con la piel, con el centro de la mano, con la yema de los dedos, con los pies, con las rodillas. Y acá la última, que trajeron la bicicleta para pensar el desgobierno ficcional. Dice, una bicicleta que pedalea a contramano, pasa al lado de un auto, le guiña el ojo, no recibe respuesta, percibe el fastidio por la incomprensión. Entonces le hace una mueca, le saca la lengua y se sube al cordón. Da una vuelta sobre la parada del 127 y los futuros pasajeros la miran con deseo. Piensan, qué bueno salirse de la ruta, qué bueno moverse por el propio pedaleo. Nada, y hasta aquí un poco esto, el recorrido de esta hipótesis especulativa de la práctica como desgobierno ficcional y abrir a las preguntas, comentarios, lo que tengan ganas ahí de decir. Bueno, muchísimas gracias, Val. Un lujo tenerte y escucharte. ¿Alguno tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Val? Mercedes. Hola, primero muchísimas gracias por la invitación, porque me llegó así de rebote y fue un placer escuchar a Val. Y nada, no estoy tan familiarizada con el trabajo, entonces la verdad que fue un gusto. Y me surgió una pregunta, pero bueno, justamente como no estoy tan familiarizada con tu trabajo, Val, perdón si es un poco... pero esta idea, ¿no? Como me encantó la charla, y pensaba esta idea de la escritura como desgobierno escritural que nunca se define, eso puesta al canon académico que justamente lo que busca es definir, ¿no? Entonces la indefinición, una definición más poética, yo pienso, por un lado, tiene un poder explicativo, una potencia explicativa más grande que tiene el arte, que no tiene la ciencia, ¿no? Y bueno, y eso me genera dos cosas. Bueno, por un lado esa tensión después de llevar esto a las prácticas de una academia canónica, ¿no? Esa tensión. Pero por otro lado, como la indefinición de muchos términos, a veces lo que me ha pasado es que después hay alguien que escribe eso que tiene como la última palabra de lo que entra o no entra en el término. Entonces eso termina siendo más discrecional, ¿no? Esas definiciones más porosas o móviles, a mí un poco lo que me preocupa es después cómo se reproduce el poder ahí, porque si yo lo escribo y defino este término, no lo digo en tu caso, digo un ejemplo que no lo voy a decir, pero que me hizo acordar ahí en el campo feminista algunas escrituras. Después yo puedo decir que entra ahí y que no, ¿no? Con poca posibilidad de que el otro lo discuta porque el término es todo, ¿no? Bueno, capaz que eso que a mí me pasó es porque no está inscrito en este concepto tuyo de gobierno escritural con el que recién me estoy aproximando, digamos, pero bueno, es como una inquietud que me había surgido antes y ahora cuando vos hablaste de esto dije, capaz que acá lo puedo descular un poco, no sé, compartir. Muchísimas gracias a las compañeras que organizaron. Voy respondiendo, hacemos varias preguntas, como, ¿sí? Sí, dale, sí. Bien. Sí, lo que me quedo pensando en relación a lo que traes, que es como que acá opera más la conceptualización como una suerte de cercamiento, ¿no? Del término, y que eso sucede bastante en los modos de circulación y de legitimación del conocimiento en la academia y bueno, también en el arte, ¿no? Pero, no sé, lo pienso y que es verdad que muchas veces cierta indefinición o una definición mucho más permeable y más porosa, después hay alguien, ¿no? que se la apropia, que en realidad sucede muchas veces que procesos colectivos de un modo de la conceptualización, de repente aparece una persona y dice, esto es mío y lo inventé yo, ¿no? Y
y ahí lo que se pierde justamente es esa genealogía colectiva de los procesos, ¿no? Que un poco, yo creo que nada, que tiene que ver con la posibilidad en los espacios formativos de hacer este ejercicio de descolonización de ese imaginario de la propiedad, ¿no? De la propiedad un poco intelectual de las cosas, y empezar a reponer como un ejercicio, bueno, ¿de dónde viene o cómo hiciste para construir eso? Como cuál es tu constelación de referencias que hacen, en todo caso, bueno, a esa singularidad, pero ese concepto se nutre, digamos, de toda una comunidad de pensamiento, y cuando digo comunidad, no porque sea homogénea, sino que puede venir de lugares totalmente, o de direcciones totalmente, heteróclitas y heterogéneas, pero sí dar cuenta de esos procesos. Y muchas veces en las escrituras académicas eso no se hace, digamos, porque construir un estado del arte no es lo mismo que construir esa genealogía donde, digo, en el estado del arte lo que aparece es una cierta tradición teórica, pero quedan por fuera muchos de los rastros de esas cocinas, de esas conversaciones que se hace con amigues, de muchas noches que han impulsado, muchas camas que han impulsado preguntas, ¿no? Que son preguntas a veces nodales, que son las que impulsan los procesos creativos o de investigación. Entonces, no es lo mismo construir un estado del arte que hacer una genealogía, otra genealogía mucho más encarnada y experiencial de cómo se han dado esos conceptos. Entonces, me parece que haciendo esas incisiones, transformando también los modos de escritura, en los espacios institucionales, es que podemos de algún modo interferir en esas tensiones que se arman, ¿no? Y en esas apropiaciones eh, que se dan de los conceptos. Y también, por otro lado, pienso que todo concepto es discutible, por más que sea que se lo apropien o determinadas figuras o colectivos o personas, ¿no? Me parece que todo el tiempo una puede interferir y abrir esos conceptos a otras modulaciones y a otras posibilidades, ¿no? Para hacerlos funcionar de otras maneras, y porque además los conceptos también funcionan en determinadas coyunturas y en determinadas situaciones, como no perder de vista, digamos, eh, la perspectiva situada en que se crean también los conceptos. Y esto, solo por dar un ejemplo, no sé, disidencia sexual, en un momento disidencia sexual no tenía que ver con una identidad, sino que tenía que ver con una operación política y analítica, ¿no? De cuestionar las políticas sexuales, las políticas económicas, las políticas culturales. Y en determinada coyuntura se empieza a usar disidencia sexual para referirse a una identidad, ¿no? Y para mí eso le hace perder a ese concepto esa capacidad revulsiva de movimiento que tenía ese concepto, y cuando se estabiliza en un lugar, ¿no? No sé si respondí, digamos, a tu inquietud, pero nada, es lo que Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Val? ¿Victoria? Sí, hola, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mira, Val, además de decirte que me resulta muy, muy atravesante me atravesó un montón la exposición, preguntarte si referencias para el mundo de la escritura, no me gusta ser tan disciplinar, pero jurídica, porque estoy tratando de mezclar, de buscar la manera de incorporar porosidades en conceptos biológicos, porque soy ecóloga, recibida en la Universidad Nacional de General Sarmiento, pero también soy abogada por la Universidad Nacional de Tucumán, y estoy explorando en maneras de escribir, por eso estoy acá, y no sé si hay alguna referencia, o me podés como tirar alguna referencia. La nombraste a Octavia, nombraste también a Haraway, que me ayuda un montón desde la
con lo biológico, digamos, y también las escrituras. Úrsula, claramente. Pero bueno, como que sigo ahí tratando de entrarle al mundo jurídico por no sé cuáles lugares, y eso te quería preguntar, si me podías ayudar como en eso. La verdad que medio me mataste en el campo jurídico. Como alguna referencia, digamos, digamos en este momento no se me ocurre, pero incluso para mí no se me ocurre alguien en específico. Sí, no sé, justo mañana no sé dónde estás, pero en la Libre se va a hacer la presentación de un libro que se llama La dimensión material de las nubes, y es un poco un libro de unas amigas, una compilación de textos, de otros modos de hacer investigación y de poner en relación ciencia, arte, sí, ciencia, arte y tecnología, ¿no? Y hay distintos textos y fundamentalmente apuntan a pensar otra ecología, ¿no? Otra ecología de la escritura y otra ecología en términos de ambiente. Es como una apuesta bastante ahí compleja, pero que me parece interesante ese libro en relación a su apuesta escritural. No tiene que ver con lo jurídico, pero digo también, nada, esto que decís vos, de estas autoras, bueno, que yo mencioné, pero cómo vamos alimentando también nuestro propio imaginario para que eso empiece a permear otros lenguajes, ¿no? U otros campos, como es el jurídico, que bueno, también para mí es como cada palabra es una prueba, entonces medio es entregarse a la prueba y esto lo digo también porque yo hago acompañamientos de escritura, generalmente de tesis, y muchas veces aparece en nuestro imaginario, por eso, ¿a quién escuchamos? ¿A quién escuchamos cuando nos ponemos a escribir eso, nuestras neurosis, nuestros mandatos, nuestras cicatrices, nuestras heridas, ¿no? Entonces lo primero que aparece es, no, esto no me lo van a aceptar, ¿no? Pero en todo caso, ¿por qué nos ponemos nosotros en decir que esto no va a ser aceptable? No sé, presentémoslo y hagamos la experiencia del límite, ¿no? Porque los límites también se van corriendo en la medida que vamos probando, porque si somos nuestros propios vigilantes de las palabras, es como ahí necesitamos una autorrevuelta en nuestra propia imaginación, ¿no? Los límites se van corriendo en la medida también que se va explorando esa frontera. Entonces lo digo como, bueno, también ensayar en el campo jurídico, después te vamos a leer a vos. Entonces, cuando, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Bárbara? Bárbara, ¿estás ahí? Está silenciada, Bárbara, ¿eh? Sí. Hola, ahí voy. Hola, ¿qué tal, Val? ¿Qué tal? Nada, digo que decía que un poco al hilo de esto último que estaba charlando, y visto que esta actividad propiciada o también viene por parte de la academia, era un poco cómo se pondrían en marcha estos tipos por ahí de acuerdos que mencionaste hace un rato en la charla, de escucha o de apertura a las nuevas lecturas, porque suponiendo que pasamos ese momento de autoborra o autovigilancia, y estamos en la búsqueda por ahí de escribir de otras formas o de investigar de otras maneras, ¿cómo se reeditaría, no? ¿Cómo esos acuerdos, más allá de que si uno quizá forma parte de la academia, de los comités de lectura o tal, puede modificarlo personalmente? Y si legitimamos esos acuerdos, se volverían como a
como un nuevo desafío de gobernarlos, ¿no? Un poco era eso. Sí, ahí no me queda claro, digamos, si es una pregunta o una apreciación. Igual no sé si hay algún tipo de acuerdo tan consensuado, sino que son experimentaciones que se van haciendo en la medida que también decidimos habitar las instituciones de otras maneras y, y probar, también probar otras cosas en las instituciones, ¿no? Como creo que también que la posibilidad de esta charla y de que esto acontezca en el marco, bueno, del doctorado de artes y tecnoestéticas, digo, está dando cuenta de por lo menos una otra escucha en relación y otro deseo en relación a la posibilidad de pensar otros tipos de escritura, ¿no? No sé si es tanto, digamos, que tenemos que acordar, sino más que nada abrir y fundamentalmente, nada, insistir con la pregunta. Digamos, dentro de pensar la escritura como práctica de desgobierno ficcional, la pregunta tiene una centralidad, que la pregunta no es la pregunta habitual de la institución del saber, la que busca controlar, la que busca ratificar o comprobar si aprendiste, ¿no? La pregunta que busca la certeza, sino es la pregunta que propone una relación insospechada y abre a nuevas preguntas, ¿no? Es la pregunta que tal vez esquiva un poco la búsqueda de una respuesta y lo que performa es otra imagen en relación a unas relaciones que no habíamos pensado antes. Entonces, me parece que no sé si pensaría tanto en acuerdos, sino en cómo sostener esa pregunta, ¿no? Esa pregunta molestia que hace a la posibilidad de habitar la institución de otra manera eh, y de pensar la escritura de otra manera. Ok, ojalá así sea. Gracias. Yo quiero hacer un comentario a partir de lo que te preguntaba Bárbara. Vos, Val, hace un tiempo ya que estás trabajando en la academia y me resulta muy interesante desde dónde te planteas para habitar la academia. Yo te pregunto si has notado un cierto cambio en los años que venís trabajando con estas rupturas en lo que es la universidad o la progresión, podríamos llamarlo, en cuanto a esta desestabilización de la escritura academia, porque bueno, después de todo, como dijimos, esto es una charla en la academia, vos habitas la academia, estos modos alternativos se están también desarrollando en la academia, pero es como que siempre se utiliza la academia también de una manera totalmente rígida, sin considerar todas estas otras aristas o alternativas. Entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿no? Si vos estás viendo año tras año algún cambio, aunque sea minúscula, en el modo de concebir o en el modo de escribir por parte de tus estudiantes. Sí, primero como decir que además, la verdad que soy un poco desertora de las instituciones, incluso fui desertora de la academia. Yo no completé ninguna carrera universitaria, no sé si está bien que lo digo acá, pero no, no completé ninguna carrera universitaria porque justamente, nada, todas las veces que intenté el recorrido universitario, concretamente lo que sentía era el aplastamiento del deseo, ¿no? Y nada, tuve una formación,
digamos, autodidacta y un profundo deseo de teoría, pero que se armó por fuera de la academia, usando cosas de la academia e interpelando cosas de la academia. Entonces, de algún modo, sí me interesa hacer como esta diferenciación que rápidamente se arma, academia-teoría, ¿no? Como que es lo mismo, y para mí hay experiencias teóricas que no necesariamente ocurren en la academia. Eso es por un lado, y por otro lado, digamos, habito la academia, la habito de una manera bastante furtiva, porque es que me convocan cuando logro resolver las cuestiones de acreditación de los papeles, porque sería como habito la academia sin los papeles de la academia, ¿no? Cuando logro resolver eso, de algún modo, habito muy furtivamente la academia, digamos que eso, por un lado, es interesante, que me parece para cualquier institución, cuando una entra y sale de las instituciones, lo que te permite ciertos márgenes de experimentación, de imaginación, de probar cosas, a distinto cuando sí la habitas de manera mucho más regular y estás en los entramados de poder de esos lugares y en esos mapas de relaciones donde las fuerzas se mueven de otro modo, ¿no? Porque una también tiene agenciamientos diferentes a esos distintos modos en relación a la durabilidad de ese habitar. Eso para poder situarme, porque es eso, habito la academia de manera furtiva, que me invitan para determinadas cosas y entro y salgo, ¿no? Y eso, por un lado, eso, que te da un margen para experimentar ciertas cosas, y a la vez ese margen para experimentar también tiene un límite, porque una no sabe cuánta continuidad o cuánta perforación hiciste con eso que probaste. Y en relación bueno, a la posibilidad de ver algunas transformaciones en los modos de escritura, en los espacios por los cuales he transitado, que son espacios bastante singulares, porque de algún modo porque son los que me invitan, no es que yo me presento a algún lugar para trabajar, entonces son espacios que ya de por sí tienen ahí una apertura por la pregunta, que puede llegar a ser otro tipo de escritura, que ya es un montón. Sí se puede ver como esto, una apertura a que necesitamos otras escrituras, que algo tiene que suceder ahí en la escritura para que poder darnos a otra práctica, a otra imaginación, a otras posibilidades de existencia. Entonces, sí creo que hay una pregunta por la necesidad de otros modos de escritura. Buenísimo. ¿Algún otro comentario que le quieran hacer a Val? ¿Pregunta? Bueno, si no hay más comentarios, podemos ir cerrando este conversatorio. Nuevamente, gracias, Val, por este encuentro, por estas palabras, por estos diálogos. Val va a estar dando un seminario el año que viene en el doctorado, así que, bueno, desde ya están todos invitados también a seguir profundizando las metodologías de Val también. Así que, bueno, muchísimas gracias, Val, muchísimas gracias a todos por este tiempo y conectarse. Y bueno, los esperamos en el próximo encuentro del conversatorio. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.